astro por excelencia. El astro rey, la vida de todos los seres vivos de este sistema planetario. No, tranquila. Si teniu molta calor, obrim la porta, Teniu calor? ¿Cómo esteu? Pues esto no está fácil. Dejamos abiertos un poco a ver si no nos molesta aquí. Muy bien, pues Arca sería el Sol y la vida de todos los seres vivos de este sistema planetario depende del Sol. El Sol se dice que se define como uno de los ojos de Dios. Así como nosotros necesitamos ojos para ver, Dios con sus ojos otorga luz. Por tanto, el Sol nos da luz y calor, y es la fuente de vida. Chandra, se dice que Chandra controla la mente, y también muchas veces se describe como propicia o auspiciosa para la savia, el crecimiento de la savia de las plantas alimenticias. Shukra es Venus, Buda es Mercurio, Mangala es Marte, Brihaspati es Júpiter, Saneshchara es Saturno, y es verdad, perdón, que no he dicho los significados. Shukra es Venus y quiere decir luminoso, es el astro más luminoso que puede verse a primera vista, Shukra. Buda es el inteligente, Mercurio, la comunicación, relacionado con la comunicación. Mangala es Marte. ¿Por qué? Mangala quiere decir propicio, auspicioso. También hay un nombre de Mangala que quiere decir brasas o carbón, por su color rojizo. Pero Mangala, auspicioso porque se dice que Mangala, Marte, favorece la determinación. Brihaspati, el gran señor, podríamos decir, Brihaspati, el gran experto, es Júpiter. Y Brihaspati siempre es propicio. Brihaspati se relaciona a Júpiter con el optimismo, la generosidad. Claro, Brihaspati, pensad que representa al maestro de los Devata. Los Devatas son los seres divinos. Y representa al maestro de los Devata, el guru de los Devata. Por tanto, ¿quién más generoso que un guru que otorga su conocimiento? Y Saneshchara quiere decir el que se mueve lento. Saneshchara, Shani. ¿Quién es Saneshchara? Saturno. Saturno, que se dice que es el planeta de las pruebas, de la renuncia, la renunciación de las pruebas. Muy bien. Y Rahu y Ketu realmente no son planetas, se dice que no tienen una existencia física burda, son más bien lugares de intersección, lo que se suele traducir como los nodos de la norte y sur de la Luna, la intersección de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Son lugares más que planetas en sí. Por lo tanto, Graha, bueno, el Sol es un astro, Chandra es un satélite, no es una definición o una traducción literal, lo de Graha. Pero bueno, Gola sería la observación de esos planetas, pero obviamente la tradición védica va mucho más allá. Va mucho más allá porque nos describe no solo este sistema planetario, regido por el Sol, sino los 14 sistemas planetarios que tenéis aquí en la hoja blanca y azul, en lo que va de la hoja abajo. Los 14 sistemas planetarios de cada universo material. Esto ya lo veréis tranquilamente en casa, pero simplemente para como muestra, os leo un verso del Rig Veda Mantra Samhita, arriba de todo en azul, un verso en el cual se describe la totalidad de la existencia, que es inconcebible, es infinita, es achintya, pero para que nos hagamos una idea, el Rig Veda la divide en 4 partes. Y dice, Ekapada Vibhuti, una parte es el mundo material, es los universos materiales, y 3 partes son los universos espirituales. Simplemente para que nos hagamos una
K, que es más diáloga, está justo en el centro. Digamos que es un planeta intermedio, no es ni un planeta, vamos a decir, inferior o infernal, ni un planeta celestial, es un planeta intermedio. Y tenéis toda la explicación de la tradición védica, que en este sentido va mucho más allá de la descripción del sistema planetario. Bueno, eso sería solo Gola. Imaginaros lo que implica los 6 miembros del Jyotisha. Ganita sería cálculo. Después de la observación, el cálculo de calendarios, etc. Jataka es la astrología, sobre todo aquí, natal. Jataka viene de Jan, que es nacer. Entonces es la astrología que explica cómo la situación, el estatus de una persona en un momento dado viene dado, por eso viene provocado por un karma previo. Prajna sería lo que se suele decir astrología horaria. Ahora no hay tiempo, pero si a alguien le interesa algún aspecto concreto, escribís un email y encantará de enviaros su bibliografía. Prajna sería un aspecto de la astrología que no tiene tanto que ver con el momento del nacimiento como con una cuestión de astrología horaria. Quedados con esta idea. Muhurta, ¿qué quiere decir? Muhurta es espacio de tiempo. Y Muhurta es la ciencia del Jyotisha que analiza los momentos propicios para realizar una actividad concreta. Por ejemplo, para una liturgia de sacrificio, por ejemplo, para un paso tan importante como es el matrimonio, el Muhurta adecuado para dar ese paso, o incluso pues, aspectos más cotidianos para empezar una empresa o cualquier actividad. ¿Por qué? Porque el momento en el que se inicia una actividad, desde el punto de vista de la ciencia védica, tiene una repercusión. Es aquello de decir, empecemos bien. Y, bueno, aquí podríamos hablar de muchos aspectos, pero el Muhurta, la ciencia del Muhurta, tiene mucha relación con los denominados nakshatra. Los nakshatra es un aspecto que no debemos dejar pasar aquí en esta conferencia porque es un aspecto muy importante. Los nakshatras son las 27 constelaciones védicas. Las 27 constelaciones védicas. Los nakshatra. Se denominan nakshatra. Las 27 constelaciones védicas. ¿Qué son los nakshatra? Los nakshatras son la división de las constelaciones en 27 partes, segmentos de igual longitud, que se dice que son los campos de acción de los planetas y de esa potencia creativa de los planetas, los nakshatra. Algunos autores señalan que los nakshatra van más allá del zodiaco, porque los signos del zodiaco son 12. Clasifican o dividen. El zodiaco clasifica o divide las constelaciones en 12 partes, pero los nakshatra los dividen en 27. Bueno, algunos autores consideran que es un análisis todavía más profundo que el zodiaco, que también existe en lengua en sánscrito. Los nakshatra también se definen como las mansiones lunares, que no es el concepto de casa. El concepto de casa, que también existe en sánscrito, no es el de nakshatra. Mansiones lunares, ¿por qué? Porque se dice que la luna reside, metafóricamente, en cada una de esas nakshatra el tiempo equivalente a un día. La luna reside en cada uno de esos nakshatra el tiempo aproximado de un día. Por eso son las mansiones lunares. Son sobre todo los campos de acción de la influencia planetaria. Y tiene mucho que ver con los Muhurta, porque los nakshatra nos van a señalar si un momento es propicio o no para una actividad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo relacionado con los Muhurta, con los nakshatra, con los diferentes grajas. Bueno, sobre los planetas se dice que cada planeta tiene una naturaleza. Hay planetas, simplificando mucho ahora, que se denominan propicios y no propicios. Algunos dirán maléficos o benéficos. Pero claro, estos adjetivos son subjetivos. Tienen que ver con la percepción individual, pero no con una realidad. Es decir, la naturaleza material no es parcial como un individuo u otro. Si uno se rige por las leyes de la naturaleza, tendrá un resultado, un karma. Si no tendrá otro, no hay más. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en realidad lo que significa es que hay planetas que tienen una energía, una tendencia, una influencia de tipo expansivo. Y otros planetas tienen una influencia restrictiva. Esa sería la idea. Por ejemplo, se dice que Júpiter es siempre propicio, siempre expansivo, siempre favorece el crecimiento, la preservación, mientras que Saturno, que decíamos que era el planeta, digamos, más de las pruebas, normalmente es restrictivo. Pero claro, ¿qué es positivo y qué es negativo? Una pérdida, un abandono es
hacer, por ejemplo, una conferencia como esta, siempre será mejor hacerla en la quincena creciente, lo más cerca posible de la luna llena, que es un momento expansivo, en el cual la mente, la luna, controla la mente. Y por último, anímica sería la parte del Jyotisha, ¿cómo lo podríamos decir en una palabra? Podríamos decir que es de interpretación de los fenómenos. Interpretación de los fenómenos, no sé, la caída de un meteorito, un eclipse. ¿Qué es esto de la interpretación de los fenómenos? Se dice que es, se llama Kiya, mi primer profesor de sánscrito. Y además de habernos dado clases de sánscrito cuando éramos muy jovencitos, a mí y a mi esposo y a otras personas, le honra el hecho de que impartía clases de sánscrito gratuitamente, lo cual dice mucho de su generosidad como guru. Así que creo que ha sido el aplauso mejor merecido del mundo. Muy bien. ¿Qué sabéis? Muy bien, Nímica sería, por decirlo de una manera poética, el arte de leer en el libro de la naturaleza. Por eso es la interpretación de esos fenómenos. El arte de leer en el libro de la naturaleza, de ver más allá del libro de la naturaleza. Bueno, simplemente los 6 miembros de Jyotisha. Y un aspecto también muy interesante antes de concluir con la parte final, un aspecto muy interesante también es realizar o darse cuenta de que es imposible entender la ciencia del Jyotisha adecuadamente si uno no entiende aspectos filosóficos como por ejemplo la teoría de la ciencia del karma. Como hay aspectos de la filosofía védica que deben ser conocidos para entender la ciencia de las propiedades intelectuales, si no, no vale. Especialmente la ciencia del karma. Todo el mundo sabe que karma significa acción y que alude a la ley de acción y reacción. Eso todo el mundo sabe, ¿no? Karma deriva de la raíz kri, que quiere decir hacer, realizar. Karma literalmente quiere decir acción. La raíz kri es hacer. Y karma quiere decir acción. La ley de acción y reacción. Uno es artífice de su propio destino en la medida en que configura o construye su presente con sus acciones pasadas y su futuro con sus acciones presentes. Si queréis una explicación esencial, Bhagavad Gita, capítulo 3, shloka o estrofa 9, en Bhagavad Gita 3.9, lo podéis por internet facilísimo. Ahí tenéis una explicación sencilla del karma, de la ley del karma. Muy bien, en relación al Jyotisha se suele hablar de 3 tipos de karma, simplificando mucho. Tenemos 10 minutos. Simplificando mucho. Se habla